Publicistas Radio. Compañeras, compañeros, hay cosas que debemos de decir en cuanto a la problemática que como jubilados tenemos respecto del decreto de extinción de luz y fuerza y la manera de que no, porque ya se haya dicho, fuera ocioso repetirlo. Todavía apenas hace 8 días aquí dije, lo cual reitero, hubo 26 compañeros que según el SAE no habían pasado supervivencia. Y hubo un compañero que recientemente la pasó y para infortunio de él le suspendieron 10 catorcenas de pago. No puede pagar un organismo si no constata que el jubilado está vivo. Entonces, por distintas situaciones, él las sabrá, no había presentado supervivencia y se vio objeto de un descuento de 10 catorcenas. Lo digo porque de esos 26 que según el SAE no había pasado supervivencia, ni el propio SAE tiene control de esa situación, en tanto que los trabajadores o los familiares de los jubilados no avisan a tiempo o no avisan del fallecimiento de nuestro compañero jubilado. De esos 26, 11 compañeros ya no van a pasar supervivencia nunca, porque ya fallecieron, desafortunadamente. Y otros cuantos compañeros no han pasado supervivencia porque les hemos tratado de localizar en sus números telefónicos y ya no es el número o ya no contestan. Esto quiere decir que habremos de reclamar en un momento dado como sindicato esos pagos que no le pertenecen a la Contraloría Federal de la Nación ni le pertenecen al SAE. Pero es necesario que tomemos cartas sobre el asunto. En estos días me deberán entregar el listado de aquellos compañeros que tienen que pasar supervivencia presencial y conjuntamente me tienen que entregar las fechas de pase de supervivencia, tanto aquí en la Ciudad de México como en la posibilidad de las divisiones, y lo digo por lo siguiente para ponerlos en antecedentes. ¿Por qué digo posiblemente las divisiones? Porque si el RENAPO cumple con la información que tiene al SAE, es muy posible que no pasen supervivencia los 7,000 que pasaron en marzo. La cifra debe de decrecer. Y como decrece, entonces se va a tener que estudiar cuántos deben pasar supervivencia en el Distrito Federal, Ciudad de México, y en las divisiones. Por eso estamos muy atentos a esa situación para ver cómo poder programar o opinar sobre el asunto de la supervivencia, ya no tanto en el Distrito Federal, sino en las hermanas divisiones, en el sentido de los jubilados de luz y fuerza del centro. Ya se dijo aquí las fechas para la supervivencia de los compañeros de renta vitalicia. Quiero decirles a ustedes que se hizo un esfuerzo para que la supervivencia a los compañeros de renta vitalicia se pudiera llevar a cabo en algunas divisiones que tienen un buen número de compañeros de pensión vitalicia, y la contestación de Agroacemex es que no cuentan con el presupuesto suficiente, con los recursos suficientes para poder pasar la supervivencia en alguna división. Esa fue la respuesta que nos dieron, y entonces ya 26 y 27 van a pasar la supervivencia aquí los compañeros de renta vitalicia en un horario de 8:30 a 6:30 de la tarde,
y el miércoles 28 en Beñalvines en el mismo horario. ¿Razón por qué el miércoles allá? Bueno, pues porque el próximo 28, es decir, dentro de 2 miércoles más, vamos a llevar a cabo aquí el 4º Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores. Esa es la razón, compañeros y compañeras. Ahorita vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre eso. Y el asunto que tenemos también en manos es el reclamo lógico, valedero, correcto, que nos han hecho respecto de poder solventar, resolver el asunto, el tema de la cláusula 95 en la prestación que tenemos sobre la energía eléctrica. Ya enviamos los documentos necesarios, esperamos solamente la respuesta para conocer a cabalidad la lista general de jubilados que somos y quiénes o a quiénes se les está pagando la prestación a Comisión Federal de Electricidad, y que nos digan de manera puntual qué compañeros jubilados no están aplicando la prestación o no han pagado su prestación. ¿Por qué esa razón? Pues por la amenaza de que hay recorte de luz y también la exigencia de que se pague al alumbrado público y que se paguen los impuestos. Paralelamente a ese documento que acabo de citar, también enviamos un documento para que el SAE nos informe a cuánto asciende la prestación total en números, en pesos, del total de la prestación de 19.500 jubilados más o menos. Él nos tiene que precisar cuántos somos y cuánto asciende esa cantidad de la prestación económica y cuánto es lo que están pagando. Una cosa es la prestación en su totalidad, estimando 700 kilovatios trimestrales, y otra cosa es lo que estén pagando. ¿Por qué razón lo estamos haciendo? Ya les escribimos al SAE el asunto del pago del alumbrado público en los municipios del Estado de México. Les están reclamando a algunos, no a todos, el pago del alumbrado público. Pero además, CFE, como ya no es una empresa pública, sino es una empresa productiva del Estado, ahora está reclamándonos a nosotros los jubilados que le paguemos los impuestos. Sin embargo, les vale gorro porque en respuesta a ellos, SAE nos ha dicho que está pagando el consumo de energía y el impuesto al valor agregado. Ahí hay una contradicción entre SAE y CFE, que nosotros les mostramos un estudio actual de cuánto es el costo de kilowatt hora en agosto, estimando que seamos 19.500 jubilados, a cuánto asciende la prestación y a cuánto se debe de pagar, y por qué razón entonces nos reclaman el impuesto si ya está pagado por parte del SAE y por qué quieren adjudicarnos una cosa que es el alumbrado público. Ojo, hay que ser muy atentos en lo que analizamos. El alumbrado público como derecho adquirido no está concebido en el contrato colectivo de trabajo. No está estipulado. ¿Por qué razón o cuáles eran las razones por las que Luz y Fuerza se responsabilizaba de pagar el alumbrado público? Bueno, porque en las revisiones contractuales, particularmente ahí, colectivas, el sindicato le demostraba a Luz y Fuerza del Centro que no aplicaba el total de la prestación por el pago de consumo de energía eléctrica y que había un remanente, y ese remanente de la prestación en su totalidad podía utilizarse para el pago de los impuestos del consumo y evidentemente para el alumbrado público. Y ahí hicimos el reclamo, ya se pronunciaron los funcionarios del SAE, porque dijimos, bueno, ¿qué?
no quieres hacer esto, no quieres pagar el público, callos. Esto tiene un costo contractual y este costo contractual es de desempeño porque tenía una relación laboral con los hijos. Y en todo caso, callos, porque entonces nosotros pagaríamos el alumbrado público. Dice, no, déjame estudiar, bueno, ahora. Sí, no, claro, no estamos reclamando nada que no nos corresponda. Entonces necesitamos la respuesta porque inclusive si no hay respuesta lógica, correcta, entonces nosotros podemos tomar determinaciones. No voy a decir aquí cuáles, porque ellos mismos han dicho que nos han monitoreado desde hace 7 años, nos han monitoreado de lo que decimos aquí, cómo lo decimos, para qué lo decimos. Pero en cuanto veamos las contestaciones, entonces vamos a actuar en consecuencia, en términos políticos o en otros términos, si hace la exigencia, compañeras y compañeros. Pero quiero dejar asentado que lo que estamos haciendo es luchar porque no hay aporte de servicios, porque no hay amenaza de una cosa que también ya reclamamos ahí, que es contrata a CFE para el pago de la deuda que tenemos, entre comillas, de la energía eléctrica a despachos externos. Y estos imbéciles mandan y comunicar al trabajador jubilado y le dicen, paga, tienes que pagar, ya nos adjudicó la cartera vencida Comisión Federal de Electricidad. Y si no pagas, te vamos a enviar al buró de crédito, a la droga de la banca, y entonces aquellos compañeros que se pueden ver afectados es que si quieren conseguir un empréstito de tipo individual, se los niegan porque están inscritos en el buró de crédito. Ya también lo dijimos así, y entonces ese nos responde y dice, bueno, yo ahí no voy a entrar porque quien está mandando el papel, el documento es la Comisión Federal de Electricidad. Hablando con los compañeros representantes de la Comisión Política de aquí del Distrito Federal y los compañeros representantes de las divisiones, estamos estableciendo un juicio para que en su momento y en una asamblea se determinen por parte de los jubilados qué acciones podemos tomar de índole político o de otra índole, compañeras y compañeros, en ese sentido. Por eso he venido, desde que nos llegamos a esta prosecretaría, hemos venido cumpliendo con nuestro trabajo de la prosecretaría y he convocado en estos días a la Comisión de Trabajo, no solamente de la Ciudad de México, pero para nosotros es Distrito Federal, porque lo tenemos todavía como derecho adquirido en la cláusula 15 del contrato colectivo de trabajo para los jubilados, y he convocado para que precisamente tratemos esta problemática y la podamos resolver de manera conjunta. Y de esas convocatorias que hemos hecho aquí en la prosecretaría se ha derivado un programa de asambleas en las divisiones hermanas, como ya se citó aquí, el de ayer en Tepoztlán y Oro, y así consecutivamente vamos a hacer las asambleas correspondientes, compañeras y compañeros, pero estamos tratando el asunto que he venido mencionando. Otra cosa es, les pido por favor que aquellos que nacieron en 1952 o años anteriores deban de acudir a partir del 1 de noviembre, que es cuando va a salir la circular convocatoria, el 1 de noviembre a dar sus datos para el pago del adelanto del 25% del seguro sindical para aquellos que nacieron en 1952 o en años anteriores. Y a todos ustedes les pido, por favor, si conocen a alguien o son ustedes objeto del no pago del 25% por estado precario de salud, asistan a su médico, a su clínica, a su hospital, a actualizar el resumen clínico que establece la cláusula 112, porque ya en tratos con el SAE nos pide que le actualicemos los resúmenes clínicos para poder pagar a quien corresponde, como corresponda, el asunto del pago del seguro sindical por estado precario de salud. Así las cosas, compañeras y compañeros, hay que ver una cosa que es importantísima para nosotros, importantísima.
Ya el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público ha entregado el miércoles pasado, aproximadamente a las 5 de la tarde, lo entregó, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación. Y debo decirles a ustedes que en el ramo 19, en su generalidad del ramo 19, se está estipulando un egreso de 720.128 millones de pesos, que representa con respecto al presupuesto de este año un aumento, un incremento del 14%. ¿Cómo se va o cómo se pretende que la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores puedan aprobar el presupuesto? ¿Bajo qué razones? Bueno, de esos 720.128 millones de pesos, hay una pretensión para que el ISSSTE y el IMSS puedan aplicar para pago de pensiones, jubilaciones y otras cosas, ayudas, alrededor de 540.138 millones de pesos. Para el gobierno federal se le aplicarán 90.231 millones de pesos, y para las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE y otras más, en el caso ya también de Luz y Fuerza, puede aplicarse un presupuesto de 89.750 millones de pesos. Perdón, estoy equivocado, 112.900 millones de pesos. ¿En dónde entramos nosotros y cómo entramos nosotros? Bueno, sí, desde agosto pasado, Hacienda envió al Congreso de la Unión la estructura programática de cómo iba a proyectar el presupuesto de egresos de la Federación. Y en la estructura programática, ramo 19, concepto J025, están las previsiones para pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza, así lo cita textual. Hoy, habiéndose entregado el presupuesto el miércoles pasado, podemos decir a ustedes que se estima, se proyecta que pueda usarse 19.482 millones de pesos para el pago de las jubilaciones, como lo cita el presupuesto de egresos, previsiones para pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza. Repito, 19.482 millones de pesos. Que respecto al presupuesto de este año y al presupuesto del año anterior, que es el 2015, efectivamente este es el presupuesto más cuantioso que se ha proyectado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque en el año 2015 se ejerció un presupuesto de 19.393 millones de pesos. Y en el año 2016 se ejerció un presupuesto de 19.373 millones de pesos. Si notan ustedes, ahí hay una diferencia entre 2015 y 2016 de 20 millones de pesos. Menos, o sea, el 16 tuvo 20 millones de pesos menos de presupuesto. Entonces habremos de acordarnos cuál fue el presupuesto, cuál fue el porcentaje que aplicaron al incremento de las cuotas de jubilación de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. ¿Cuánto fue? El 2.3, me parece que fue así. Claro, ese es el incremento menor que nos han otorgado. Ahora bien, con esta situación, nosotros pensamos que debe haber un incremento mejor que hubo este año, un incremento mayor, lo cual quiere decir una cosa muy importante. No se piense, ojo, que ya porque estamos en el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación, ya no hay problema. No se piense así, por favor. No está establecido todavía. Está a discusión en el Congreso de la Unión, pero
Ojo, hay una embestida muy cañona por parte de los medios de comunicación para golpear las jubilaciones del Seguro Social. Hablo de jubilaciones, no hablo de pensiones. Jubilaciones del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, de CFE y desde luego de Luz y Fuerza, aunque ya no existe esta. En los diarios, en uno de ellos principalmente dice: los de Luz y Fuerza cobran cuantiosísimas jubilaciones. Y va por ahí de los 130,000 pesos mensuales. Y en cambio, los del ISSSTE cobran 85,000 pesos. Primero, se está mintiendo de manera arbitraria, de manera sesgada, se está cuantificando. Segundo, no es cierto que solamente nosotros pudiéramos ser de mucha causa perjudicial para el erario público federal y para el proyecto de ingresos de la Federación, porque dice en otro artículo del Universal que tanto CFE como Pemex excitan y lastiman el presupuesto de ingresos de la Federación. Y hacen cuentas alegres estos individuos, y no estoy hablando de mentiras. Aquí tengo implicaciones del paquete económico 2017. Y en ese paquete económico 2017 voy a mostrarles una gráfica muy sustancial para que veamos de qué tamaño está la bronca y de qué tamaño piensan meternos en la bronca los medios de comunicación, el Ejecutivo Federal y en su caso los diputados y los senadores. Este es el presupuesto de ingresos de la Federación. Y en cada una de las secciones están los honores que atañen a distintos institutos u organizaciones o entidades. Y en donde más se refleja el presupuesto de ingresos de la Federación respecto del pago de pensiones y jubilaciones y ayudas es en el color rojo, que tiene que ver con Ferrocarriles Nacionales de México y el Mexicano del Seguro Social. No lo van a alcanzar a apreciar desde allá, pero aquí hay un recuadrito de color amarillo que se refiere a Luz y Fuerza del Centro. Y ese cuadrito de color amarillo se refleja aquí. Y vean ustedes, en este círculo, este color que casi no van a ver bien, cuánto es el espacio que abarca el pago de las pensiones y de las jubilaciones de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Pero ya está ahí la investida, Y el que sea, insisto, el presupuesto ahí no quiere decir que nos van a otorgar, ojalá, porque tenemos que pelearlo. Y tenemos indicaciones de nuestro compañero secretario general que está enterado del asunto, que observemos y pongamos mucha atención, no solamente entre los secretarios de jubilados, no solamente la Comisión de Trabajo del Distrito Federal, ni las divisiones, tenemos que poner atención todos, porque el problema en todo caso es de todos. Y aquí, si la circunstancia y la condición se da, que nos quieran reducir, tendremos que ir a pelear a donde sea necesario que se apruebe el presupuesto suficiente para el pago de las jubilaciones nuestras, ¿o no? Entonces, aquí hay un asunto muy importante colectivo. Podemos tener el mejor secretario general, lo cual es cierto, lo cual es muy cierto. Y podemos tener una dirección sindical decorosa, digna, lo cual también es cierto. Pero de nada vale que tengamos eso si nosotros nos sentamos a ver qué nos recetan en la televisión. Las novelas, el fútbol americano, el soccer, el béisbol, etc. Hoy, ante estas embestidas brutales de estos neoliberales, necesitamos pararnos en donde sea necesario e ir a pelear
que nos aprueben lo que dice el artículo 5 del decreto de extinción. El gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas, así lo dice. De tal suerte, compañeras y compañeros, que en esa virtud de esta agresión a las jubilaciones y a las pensiones, nosotros decimos, y se los tendremos que decir en su mera jeta, ya que son capaces de publicar falazmente, tendenciosamente, los costos de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores mexicanos, vamos a exigirles que publiquen las jubilaciones de los expresidentes de la República, que publiquen las jubilaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que publiquen las jubilaciones de los magistrados de los tribunales de circuito, que publiquen las jubilaciones de los diputados y de los senadores, sus pensiones. ¿Saben cuánto? ¿A cuánto asciende? Nada más, fíjense, la pensión de Felipe Calderón Hinojosa. La pensión, solo la pensión, asciende a 205,000 pesos mensuales. Así como vieron, 205,000 pesos mensuales, que si falleciera pues mortel, la Zavala cobraría esa pensión, ¿no? Ahora, ¿por qué razones vivimos esto? Esas pensiones deberían de desaparecer. ¿Cómo es posible comparar una pensión de 85,000 pesos, 90,000 pesos mensuales, dicen ellos, con esas estratosféricas y escandalosas pensiones de los exministros, expresidentes y exmagistrados? Tienen que desaparecer. De otra manera no nos explicamos el por qué otra vez nos quieren cargar el muerto a nosotros y a aquellos estulpos tranquilos gozando de jubilaciones o pensiones que no se han ganado. Y les voy a dar un ejemplo más cañón. ¿Saben a cuánto asciende el ingreso anual en este momento de Enrique Peña Nieto? A 4,300,854 pesos, que sirven o servirían para pagar, ojo, 58,884 días de salario mínimo. ¿Cómo la ven? Está cañón, ¿no? Así como lo oyen, Entonces, ¿qué? Los que han producido, los que han creado la infraestructura del país para su desarrollo y avance, del propio país, somos los causantes de las crisis. Somos causantes de la riqueza que se ha producido, ¿no es cierto? Electricidad, petróleo, teléfonos, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos imbéciles, medios de comunicación, arrastrados, sumisos, obedientes, dóciles, cómplices, hacen cuentas sobre lo nuestro, que saquen a Barbón, a las Violas, a Echeverría, a Cedillo, a Gortari, a todos ellos, porque han siempre muertos sobre los que se supone no se supone que creamos la riqueza del país. No, compañeras y compañeros, hay que pelear muy fuerte porque no podemos aceptar que estos estulpos, por tratarles de manera decente, hagan de las suyas con nuestros derechos, compañeras y compañeros. ¿Cuál es la prioridad en esta etapa, en esta nueva etapa? ¿Cuál es? Bueno, en esta etapa, la prioridad después de las indemnizaciones es la recuperación del empleo, la reinserción laboral. ¿O no? Claro, claro.
Y en esa reinserción laboral, ya hablamos aquí la vez pasada de cómo se dieron las indemnizaciones. Hoy tenemos que ver cómo echamos a andar la cooperativa Luz y Fuerza, el eje del centro. ¿Cómo lo vamos a echar a andar? Aparte, pues sí, hay que ver para cuándo. Esa es una pregunta muy lógica, pero muy gastada. ¿Por qué? Sí, no, pues es muy fácil así decirlo de abuela pluma, ¿no? Está bien, hay inquietud, hay razón. Miren, compañeros, ya se indemnizaron, ya aportaron lo que tenían que aportar, y ahora, ¿de qué se trata? Inducir o incrustar a más de 14,000 trabajadores, 14,282 para ser exactos, no es una cosa de chilanesca. Tiene que verse a través de la cooperativa en dónde están las líneas de negocio para poder reinsertar a laborar a los compañeros de acuerdo a las características de trabajo que señalaron en su ficha personal. Y entonces tiene que verse las líneas de negocio en construcción, por ejemplo, en administración, en fábricas, en talleres, en producción, en distribución, en comercialización. Y entonces toda esta semana y la anterior, la dirección del sindicato se ha reunido, y mañana lo haremos nuevamente, con el Instituto Politécnico Nacional y las áreas involucradas. ¿Cuáles son? Pues todas. ¿Para qué? Para que en el esfuerzo conjunto de lo que presenta el Instituto Politécnico Nacional y los razonamientos, motivos y fundamentos que tienen las representaciones y las secciones correspondientes, llámese comercialización, construcción, etcétera, etcétera, se haga el trabajo conjunto para proyectar las líneas de negocios y aplicar la inversión que va a dar como resultado la entrega o la reinserción laboral. Es un proceso cañón, ¿no? Pero ahí está lo otro, aparejado con ello, debe haber dos cosas fundamentales para poder regresar a trabajar en las mejores condiciones y con la mejor armonía. ¿Cuáles son ellas? Primero, compañeras y compañeros, saber, entender y aplicar que estamos no ante una empresa, no ante un patrón, ¿no? Que estamos como trabajadores de nuestra empresa, de nuestro patrimonio, y que en la manera en que yo trabaje y que todos trabajemos colectivamente, podemos hacer florecer la sociedad cooperativa y no regresar a la vieja mentalidad de que ellos hacen como me pagan y yo hago como que trabajo. Ese asunto está rebasado. Esa mentalidad sería apócrifa, anacrónica, fuera de tiempo, fuera de concepto. Entonces, esa mentalidad de hoy, trabajo porque me beneficia trabajar, porque tengo una empresa que va a florecer y va a ser mi patrimonio no solamente como trabajador, sino de mi familia. Esa es una primera. La otra, ¿cuál es? En el contrato colectivo de trabajo que ya dieron por determinadas autoridades, había una cláusula fundamental, más bien la que era el objeto del contrato colectivo de trabajo, que era la cláusula 10, y en ella se inscribió una serie de actividades que, aparte de lo fundamental, como es la generación, la transmisión, la transformación, la distribución y la comercialización integral de la prestación de lo que era el servicio público, muchas otras materias de trabajo. Y como cada quien aplicó su materia de trabajo de su departamento o sección, entonces la cláusula 10 adquirió un volumen inmenso, donde se trastocó el proceso integral de la prestación del servicio de luz y fuerza. Y por eso, en una contratación colectiva, se instrumentó una transitoria, la primera transitoria de la cláusula 10, que decía que había que integrar
a secciones de construcción, a departamentos constituidos que tuviesen la misma materia de trabajo. ¿O no es cierto, compañeros juzgados que iban a las legislativas? Bueno, pues eso era para determinar ya, para sanear ya la mentalidad de que este es mío, aquello es tuyo, y que cada quien consiguiera su parcela o defendiera su parcela. Bueno, ahora una exigencia es que no involucremos con que esto era de aquel, o que esto era de carnes, o que esto era de líneas aéreas. Hoy es un total de todo para todos. Hoy tenemos que tener perfectamente muy clarito que para involucrar a 14.282 es necesario actuar con disciplina, con sensatez y con deseos de hacer una empresa clara. Si nosotros aplicamos esos conceptos de patrimonio propio y trabajo propio, vamos a hacer crecer la empresa. ¿Qué decimos nosotros? Trabajo nuevo, mentalidad nueva, para tener un brillante y promisorio porvenir. Esa es la realidad. Entonces, tienen ustedes todo el derecho, pleno derecho, de reclamar para cuándo y a qué horas. Todo. ¿Por qué? Porque hay una exigencia de chapa. Pero también habrá que mostrarnos tolerantes y comprensivos, porque no es como dije hace rato, de enchila mezcla y se acabó. No, compañeras y compañeros, hay que ponernos en la perfecta razón de quiénes somos y a dónde vamos y a dónde queremos llegar, compañeras y compañeros. En ese contexto, tanto de la resistencia como de los jubilados, como de los pensionados, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a celebrar aquí el próximo miércoles 28 de septiembre, el cuarto Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Pero no es un congreso más. ¿Saben por qué? Porque vamos a celebrar el 10º aniversario de la fundación de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Que pese de a quien le pese, que haya deseos como los haya, se mantiene. Se le olvidó, lo dejaron perder ese organismo, lo dejaron en la inactividad y hoy lo estamos recuperando. Y cuesta mucho trabajo recuperarlo y cuesta mucho trabajo repotenciarlo, porque no solamente vamos a conformar el Comité Estatal de Michoacán, es a reconformarlo, a reconstruirlo, porque ya estaba construido en Michoacán. Vamos a reconstruir otros más, como en Colima, como en Tlaxcala, como en Hidalgo, como en Morelos, como aquellos. Es mucho trabajo, sí será mucho trabajo, pero esa es nuestra responsabilidad, como en Tabasco, como en Quintana Roo, como en Mérida. Vamos a celebrar eso, compañeras y compañeros, porque necesitamos armarnos, necesitamos blindarnos y tener un organismo que, independientemente del sindicato mexicano de electricistas, defienda los derechos de los trabajadores mexicanos, no solamente del SME, de todos, las naciones para todos y contra todos nosotros. Esa es la realidad. Por eso los invitamos a que participemos en el cuarto congreso extraordinario de la Confederación. Pero también, compañeras y compañeros, que no desdeñemos el programa de lucha que ha venido escribiendo la Confederación desde hace muchos tiempos y que hoy hemos venido trabajando fuertemente sobre él. ¿Cuáles son esos programas de lucha? ¿Ya se citó aquí? No por una iniciativa de ley ciudadana, no, el fondo del problema de la iniciativa de ley ciudadana es no dejar en manos de estos despilfarradores, mercenarios, nuestra lana, una lana que saben en qué orden está, en 2.576.000 millones de pesos. Que se quieren joder, que se quieren llevar. ¿Saben por qué? Pues porque hay un déficit financiero en el país. ¿Saben de cuánto es el déficit? De 132.000 millones de dólares. ¿A cuánto corresponde en pesos mexicanos? A 2 billones
3.600.000. Es decir, el déficit financiero está equiparado con el ahorro que tenemos en las AFORES. Eso es lo que nos quieren quitar, nos quieren titular. Esa es la iniciativa ciudadana para recuperar. Tenemos el plan B, queremos restablecer los fondos, pero no les queremos dejar el manejo a los corruptos funcionarios y políticos. Y tenemos un plan B, crear alguna institución que se haga cargo del manejo de nuestros recursos, ¿no? Pero eso requiere de una charla de todos, porque para insertar la iniciativa ciudadana se requiere de una cantidad de firmas. ¿Saben cuántas cuando menos necesitamos recabar? 130.000 firmas, mínimo. Pero yo estoy seguro que con el trabajo de todos vamos a rebasar el 250.000 de firmas, porque lo podemos hacer, porque estoy plenamente convencido que lo podemos hacer, ¿o no? Si nos podemos echar, no lo podemos hacer. Sí, claro. Y con esas mismas firmas podemos conjuntar la auditoría ciudadana vinculante para que nos entreguen cuentas de nuestra gana, y vinculante para que quienes hayan despilfarrado paguen, ¿no? No solamente con bote, sino que regresen lo que se llevaron los cabrones, ¿no? Esa es la realidad. A veces me exagero y les pido una disculpa. Bueno, pero también invierten donde se les pega la gana, tutiplén, y financiamos con nuestra lana de ahorro los proyectos privados de los empresarios. Y además tenemos invertido nuestra lana en bonos del Estado, en papel del Estado. Somos los que causamos la crisis, pero toman de nuestro dinero para financiar proyectos privados. No, compañeros, tenemos que modificar la ley para que se apruebe que los trabajadores jubilados pueden invertir donde les parezca su dinero y no dejarlos en manos de estos que van a conseguir proyectos que nos van a beneficiar. Y aquí entra una cosa muy interesante. ¿Qué no podríamos invertir esa lana que tenemos en las AFORES en procesos productivos con trabajadores dueños de los negocios? Me refiero a las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas es lo más moderno que va a haber. Entonces, hay que pelear también para que podamos invertir. Y también, decía yo hace rato, tienen que desaparecer las pensiones de aquellos, de los que están ahí, expresidentes, etc. Estamos peleando en el programa de lucha, compañeras y compañeros, porque si ya pagamos impuestos durante 25 o 30 años, ¿por qué nos siguen grabando? ¿Por qué nos siguen molestando, quitándonos los impuestos? Hay una iniciativa de que se deje de cobrar impuestos, ¿no? Y que desaparezcan las pensiones de aquellos que son muy caras, por cierto, y estrepitosas, escandalosas. La otra es rechazar plenamente el desmantelamiento de la seguridad social solidaria que hay en México. Es decir, oponernos a la privatización de la seguridad social, particularmente en la universalización de la salud. ¿Sí o no? Vamos al Seguro Social y pues nos dan lo que pueden, lo que tienen, porque deliberadamente no han dejado de invertir al seguro y al ISSSTE, y vamos con medicamentos si no los hay que comprarlos, y vamos a atendernos si nos atienden del catarro y la tos y no nos cobran. Pero más allá del catarro y la tos y el dolor de piernas, si vamos con hipertensión, con diabetes, con cáncer, etcétera, etcétera, hay que pagar, ¿no? Y si vamos a la hospitalización, intervención quirúrgica, terapias, etcétera, hay que pagar. ¿Quién puede vivir así con salarios miserables? Entonces estamos en el programa de lucha rechazando la privatización de la seguridad social solidaria. La otra es, sí, hay que luchar por una pensión universal digna, compañeras y compañeros, ¿no? Pero no de 580 pesos mensuales, ni con 1.092 que van a ser para el 2018, que sean de veras pensiones universales dignas de los trabajadores, dignas de los adultos mayores. En México, ojo, hay 12,5 millones de adultos mayores. 9 millones no cuentan con prestación alguna. ¿Cómo la ven? La cañón, ¿no?
Por eso, en el programa de lucha estamos diciendo que México debe, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asumir el compromiso de los acuerdos que brotaron de la convención que se efectuó en San José, Costa Rica, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos esos acuerdos que se tomaron para la protección de los adultos mayores. México lo tiene que firmar eso. ¿Por qué razón en México? ¿Por qué decirlo así? Nosotros ya estamos viejos, ¿no? Unos más, otros menos. O ya estamos deteriorados de salud, unos más, otros menos. Pero tenemos un ingreso, ¿no? Y con eso, pues ahí nos vamos campechaneando y nos vamos campeonando y ahí nos vamos, afortunadamente. Pero, compañeros, es lo mismo nuestra vida, como la llevamos, que ver a un viejo como yo, de 70 años, cruzarse entre los carros para limpiar un parabrisas, para ganarse una moneda, para darle brindando. No, compañeros, 70 años de vida no es para que un tipo como yo, de esa edad, ande boleando y ande rifándose el físico ante la inseguridad para poder llevar sustento a su casa o para mantenerse solo. Y cuando lo hace, ¿qué hacen los familiares? Lo digo porque me consta en algunos casos. Ya llegaste, vete por allá, no te conozco y los desatienden y si te enfermo, pues que Dios te proteja. ¿O no es cierto? Entonces, ¿ustedes creen que es justo que nosotros que tenemos un ingreso veamos inválidos, indiferentes a quienes están sufriendo en la vida cuando ya se fueron trabajando, compañeras y compañeros? Pues no. Por eso, por esos 5 o 7 puntos que he mencionado, vamos a ir a celebrar el 4º Congreso Extraordinario de la Cooperación, diciéndoles una cosa. Agradezcamos a la vida que nos da un ingreso y que tuvimos un trabajo. Agradezcamos que tenemos una cooperativa, que hay una relación en función de la asamblea de hoy para la revisión salarial que establece el artículo 299 de la Ley Federal del Trabajo. Histórico, ¿eh? Primera revisión salarial colectiva después del funesto golpe de hace 7 años de Felipe Calderón. Primera, histórica. Hay que levantar la cara, hay que decir sí, aquí estamos y vamos a revisar los salarios de 541 trabajadores, ¿eh? Pero también hay que levantar la cara y decir, pues has golpeado, pero aquí estamos presentes, aquí está el sindicato, aquí estamos los jubilados y vamos a defendernos y vamos a defender la posición de las alianzas que hemos hecho y que para el próximo lunes tengamos que estar aquí en una asamblea de pactos para ver la posibilidad de adherirnos a la Global Industrial Union como una política de alianzas para poder sacar nuestra lucha a nivel nacional y a nivel internacional. Todavía tenemos mucho que dar. Nosotros los jubilados, ustedes las jubiladas, los pensionados vitalicios, todavía tenemos mucho que dar en la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Carlos. Gracias, compañeros. Buen provecho. Nos vemos la próxima semana. Mantente alerta a nuestra transmisión.